eh, a la gestión pública, y si crees que ahora que abrazaste la gestión pública, eso puede ser el principal desafío de tu desarrollo profesional, o que, bueno, terminado estos 4 u 8 años, entonces hay que volver a la academia de manera casi exclusiva a pensar de nuevo estas cuestiones. Hola, buenas tardes, Silvia, Caro, bueno, a todas las compañeras y compañeros que están ahí conectados, conectadas. Gracias por la invitación, primero. La verdad es que para mí disfruto mucho estos momentos, porque en la dinámica más de la gestión y la urgencia, tomarnos un rato, 1 hora, 1 hora y media en la semana para conversar y pensar, es súper valioso. Así que muy agradecida. Y además el tema es un tema que me convoca profundamente, que me encanta, que es con el que trabajo y además me entretengo, me divierto, y es en el que también pongo de algún modo mis fichas, y es el que creo que en el que tenemos que trabajar para generar una transformación de las fuerzas y de la seguridad. Y en ese sentido también de las ciencias sociales, en relación a lo que decías vos, Silvia, me parece que ahí hay una conexión, ¿no? Una retroalimentación yo comparto que efectivamente la formación de expertos, expertas, la circulación, ¿no? de esos expertos, expertas en temas de seguridad, gracias a los circuitos académicos, a la formación, digo, en las ciencias sociales, diversificó las líneas de trabajo, diversificó también el modo de abordarlo, y al mismo tiempo creo que también esa conexión con la gestión y con la política también va transformando el modo en que se genera conocimiento en las ciencias sociales acerca de la seguridad. Porque es algo que a veces perdemos un poco de vista, pero creo que se nota mucho cuando, por ejemplo, vemos hoy las bibliotecas que hay en temas de seguridad, que eso es algo que hace unos años no ocurría. Y el cambio, esta transformación también genera, produce, permite que esos investigadores, docentes, académicos, académicas, empiecen a ingresar a hacer su trabajo de investigación a estas estructuras de seguridad, que era algo que hasta hace unos años no se podía, ¿no? Si alguien quería hacer un trabajo sobre seguridad, hacer entrevistas a la policía era casi como impensable. Mucho tiempo se habló sobre el hermetismo de la fuerza, la opacidad de las fuerzas, y creo que tenía que ver con eso, con la imposibilidad de ingresar, y con el paso del tiempo, cuando algunas personas de las ciencias sociales empezaron a ocupar lugares de gestión, empezaron a abrir esas puertas. Entonces, bueno, se pudo producir otro tipo de conocimiento que no había sido posible en los 90. Me parece que hay una diferencia grande que comenzó en los 2000, que tiene que ver con esto, con la apertura de las fuerzas o de las instituciones de seguridad, también con algo así como la inicial caída de algunos prejuicios de quienes venían de la militancia o la academia respecto de las fuerzas, algunos prejuicios vinculados con que, no sé, se pensaba algo así como que conocer a las fuerzas era un poco aceptar todas sus prácticas, ¿no? O justificar todas sus prácticas. Y empezamos a darnos cuenta que no, que realmente tenemos que conocer efectivamente lo que hacen, cómo piensan, qué creen que hacen, que esa es otra dimensión que a mí me parece interesante, para poder efectivamente generar políticas que sean duraderas, transformadoras, acordes, adecuadas al tipo de instituciones y el tipo de personas que las forman, que las integran. Para mí particularmente, esto claramente fue, tal como dice Silvia, es mi tema de investigación, un poco histórico, que se fue reformulando, pero es lo que además me gusta hacer. Disfruto mucho de sentarme y escribir un artículo, disfruto mucho de analizar mis entrevistas o mis datos de campo, mis archivos, o sea, puedo estar semanas internada en junio de 1972, buscando, ¿no?, datos que tengan que ver con la seguridad y sobre todo la integración de mujeres en las fuerzas, que es lo que a mí más me interesa. Puedo estar como en un semi-tupper mucho tiempo y pasarla muy bien. Entonces, fue un desafío grande, y es un desafío esto de, bueno, ir abordando los temas de forma rápida, generar respuestas a los problemas que se nos presentan de forma dinámica, y también yo vivo como un pequeño funeral cada semana, que es cuando un poco tengo que dejar el tema, ¿no?
se genera un proyecto, una estructura, hay algún tipo de respuesta, de la que sea, institucional, normativa, y un poco tengo que alejarme, porque o sigue el equipo, o el tema un poco se termina ahí, entonces lo abandono con un poco de dolor, y es parte de la dinámica de la gestión, ¿no? Y esto, ir dejando que esos temas o los tomen otras personas, se trabajen en otras instancias, continúen y seguir nosotras pensando tal vez en otras cosas o en otras iniciativas. Eso es difícil para mí, pero al mismo tiempo es muy entretenido. Siempre decimos con mis compañeros y compañeras que compartimos un poco esa trayectoria, que bueno, cada vez tenemos juguetes más grandes, porque demandan mucho esfuerzo, mucha cabeza, hasta mucha adrenalina, y bueno, nos entretienen mucho, es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es muy entretenido. Y además cuando tenés, bueno, vos Silvia lo tenés por ahí bien claro, cuando efectivamente trabajas con personas y recibís la respuesta inmediata de la persona, en relación con el proyecto, el programa, la política, la acción que vos permitiste, ¿no? que el equipo condujo. Entonces tenés ahí el resultado inmediato muchas veces, ¿no? Ahí recién estamos en el CCK vacunando, la persona entra y a los 5 minutos está vacunada, y eso genera muchas cosas que se ven de forma concreta y directa, entonces eso es de una gran responsabilidad, pero un tiempo muy entretenido. Bien, y contamos que Sabrina hizo referencia a la vacunación en el CCK de las fuerzas de seguridad federales, porque ella está a cargo de las áreas de bienestar, para este gobierno, para el gobierno de Alberto Fernández, para la gestión de la ministra Sabina Frederick, ocuparse del bienestar de las y los trabajadores de las 4 fuerzas federales, de la prefectura, de la gendarmería, de la policía federal y de la policía de seguridad aeroportuaria, es central, por eso creó una estructura con ese nivel jerárquico dentro del ministerio. Con esta visión que yo creo que lo aporta la antropología a las políticas de seguridad, de poder entender y acompañar a las fuerzas, algo que recién Sabrina hizo hincapié. Quizás los primeros abordajes, tanto desde la ciencia política como de la sociología, tenían esa visión crítica de la institución policial, y si bien acercarse no implica aceptar o convalidar, pero obviamente uno tiene que escuchar la otra campana de por qué las cosas son como son, cuánto se gana, cómo se trabaja, y en ese aspecto es realmente muy importante para nosotros desde la gestión esa visión. Entonces ahí me gustaría, Sabrina, que cuentes un poco de lo que vos habías conocido a través de tus entrevistas, tus investigaciones, y si el contacto cotidiano con ese personal te hizo cambiar alguna percepción, para bien o para mal, en relación a lo que ya habías aprendido desde la investigación, y que puedas describirnos para quienes nos están viendo, bueno, qué es ser personal de seguridad en la Argentina. Sí, mis trabajos fueron siempre etnográficos, que era un poco, bueno, ingresar a los lugares de trabajo, hacer permanencias, estar ahí bastante tiempo, hacer entrevistas en profundidad. Entonces tenía algo de la cotidianeidad, del trabajo diario, un poco incorporado. Yo empecé a trabajar, a investigar, ingresé a estos espacios pensando en temas muy generales, trayectorias de mujeres en las fuerzas, algo así. Y después el proceso de conocimiento hace que aparezcan realmente los temas que le preocupan a esa comunidad. Entonces ahí aparecían cosas puntuales que tenían que ver con la carrera de las mujeres, pero también con otros valores, ¿no? Cómo se ponen en juego los estereotipos de género, por decirlo de algún modo, en la evaluación, la posibilidad de ascenso, de crecimiento profesional, y cómo de algún modo, en algunas instancias, compite para las mujeres la profesionalización con la protección de su vida, digamos, de su intimidad, ¿no? Hay algo ahí yo creo que tiene que ver con el tipo de espacios de trabajo donde pasan mucho tiempo juntos y juntas en un mismo espacio, conviviendo a veces,
hay algo de la intimidad que se pone en juego todo el tiempo, y bueno, esto implica también la sexualidad, ¿no? La vida íntima se pone en juego, y de algún modo las mujeres son obligadas a poner en juego eso, un poco para validarse, o construir algo de prestigio y reputación, ¿no? Entonces son evaluadas también desde ese lugar. Y bueno, eso lo fui encontrando en el proceso de investigación. Yo más conocía por ahí la policía bonaerense, que tiene más esta lógica de trabajo, de los turnos muy largos, de la convivencia. Y las fuerzas federales, en general, sobre todo algunas áreas, algunas secciones, sectores, divisiones, tienen un mayor nivel de exigencia y profesionalización en términos de las especialidades. Pero al mismo tiempo también tiene una historia más corta de mujeres en las fuerzas. Digo, la gendarmería tiene mujeres desde hace 10 años, que para la historia institucional, o sea, la historia de una institución que tiene un siglo, la verdad que es muy poco. Y en cambio la policía bonaerense, por ejemplo, ahí sí tiene un poco más de historia, de trayectoria, y fueron generando, yo creo que las mismas mujeres que integraban las fuerzas, algunos cambios que se terminaron plasmando en normativas institucionales, digo, en el formato que hace a la cuestión institucional de la fuerza. Yo digo, un poco por eso no me encontré con grandes sorpresas, algunas de las cosas que pensaba las confirmamos, las confirmé trabajando acá, y también un poco ese conocimiento de cómo es la vida en el trabajo y qué es lo que, ¿no? Incluso las metáforas, todos los trabajos, todas las profesiones tienen una dimensión, una parte de carisma, ¿no? Hay una serie de símbolos, de creaciones imaginarias que tienen que ver con reforzar esa profesión y esa identidad, ¿no? Por muy diferentes razones, pero necesitamos que siempre los integrantes de esas comunidades o de esas profesiones, instituciones, sientan cierto apego, ¿no? Y lo cargamos de símbolos como este. Nosotros también, ¿no? Como funcionarios, funcionarias, necesitamos un poco de ese carisma profesional. Y digo, incluso conociendo un poco de esa liturgia policial, sí, tal vez me sorprendió algunas prácticas que tienen mucho más que ver con el nivel de profesionalización de las áreas, de especialidad de las áreas, pero, y tal vez lo más extraño para ellos es que nosotras, algunas de nosotras, y bueno, encima yo y vos, Silvia, ¿no? Mujer, que viene de la academia, hay un montón de prejuicios que nos cuelgan las fuerzas. Entonces, que nosotras conozcamos algo de la fuerza por su historia, un poco su historia anterior, eso generaba mucha sorpresa. Que conozcamos algo del lenguaje, conozcamos algo de esta liturgia, de estos simbolismos, llamaba mucho la atención. Y después, efectivamente, hay algunas cosas muy distintas en el modo de trabajar de una fuerza que tiene territorio, ¿no? Que tiene una jurisdicción territorial, como la policía bonaerense, como las policías locales, digo, de la bonaerense, con estas otras fuerzas que tienen una gran extensión territorial, y eso genera una forma distinta de trabajar y de pensar el territorio, y de pensar la responsabilidad sobre ese territorio. Eso me parece sumamente interesante. Está muy bueno que hayas hecho esta comparación, porque veo entre las y los que participan que hay compañeras de la red de mujeres policías, hay compañeras que conocí en la gestión en la provincia de Buenos Aires, de los equipos de la Dirección General de Políticas de Género y también de las comisarías de la mujer, y probablemente también de algunas otras provincias, compañeras de la gestión y también de las policías provinciales, que efectivamente a veces ven diferencias entre las 4 fuerzas federales y sus propias realidades. Aunque estos espacios que también están abiertos para los varones, por supuesto, pero muchas veces tratamos de mostrar que hay algunas dificultades, obstáculos, discriminaciones que sufrimos todas en cualquier ámbito de desarrollo personal o profesional que tengamos, porque es parte de esa cultura que todavía hay que desandar.
Y en ese sentido, bueno, insisto que para nosotros esa mirada, no solamente de la perspectiva de género, sino de del bienestar de todo el personal, tiene una fuerza realmente muy importante, y por eso la alegría de Sabrina al ir al CCK, y ya llevamos más del 80% del personal vacunados al menos con la primera dosis, y para nosotros eso es una alegría realmente de todo el equipo. Y en ese sentido, de todas las políticas que tenías pensadas, las que has logrado instrumentar, ¿cuál te parece, si tuvieras que recomendar una o dos, que son las de mayor impacto para garantizar igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres en una institución policial? En el encuentro anterior que tuvimos con la diputada porteña María Rosa Muñoz, hicimos referencia a la ley de seguridad de la ciudad, que tiene un capítulo vinculado con las políticas de género y de no discriminación en lo que fue en un momento la Policía Metropolitana y hoy es la Policía de la Ciudad. Y allí comentábamos que siempre los marcos normativos son muy importantes. Ayer se sancionó la ley del cupo laboral trans, que implica un avance más en materia de incorporación de derechos, pero que obviamente la voluntad política tiene mucho que ver, porque tanto en la Policía Metropolitana antes y en la Policía de la Ciudad ahora, la única con alta jerarquía siempre es la Superintendenta contra la Violencia de Género. Entonces, los marcos normativos sí, vamos a ir por ellos, pero ¿qué viste en la práctica que da mejor resultado para erradicar la violencia del ámbito laboral y favorecer la igualdad en la carrera? Sí, es muy interesante esto, porque hay algo de esa estructura normativa en la que nos apoyamos todo el tiempo, entonces la necesitamos, con lo cual siempre digo que el corazón, el inicio de las políticas de género del Ministerio de Seguridad están vinculadas con la gestión de Nilda Garré, que crea una coordinación acá que tiene que ver con la protección de derechos de las mujeres, es decir, con la recepción de denuncias, el acompañamiento de denuncias en caso de violencia. Y eso es una parte muy importante que lo tenemos que sostener, y además estamos trabajando mucho para ampliarla y darle mayor apoyatura jurídica normativa, cómo trabajar, por ejemplo, aceleradamente, y también generar un piso de acuerdo con cuando llega el conocimiento de denuncias que son consideradas graves por violencia de género, con la restricción de armamento, del armamento que le da el Estado a esa persona que tiene denuncias por violencia de género, restringir el uso de ese armamento, es decir, que esa persona no pueda llevar el arma a su casa, como lo hace habitualmente, y en algunos casos, que son los de mayor gravedad, que no lo puede usar ni siquiera en el momento del trabajo. Porque la presencia de armas siempre implica una gran amenaza, un riesgo alto para la vida de la persona que sufre violencia por parte de ese efectivo. Entonces, trabajamos en fortalecer eso, también estamos elaborando con los centros integrales de género de las fuerzas y con las áreas de asuntos internos un protocolo de actuación frente a denuncias por delitos sexuales, ¿no?, contra miembros de las fuerzas, que impliquen no únicamente la restricción de armamento, sino también el pase a disponibilidad, la disponibilidad es una situación de revista, de la que, bueno, en caso de que el proceso judicial se resuelva favorablemente a esa persona, de la que puede salir. No significa echarlo de la fuerza, pero sin embargo sí significa una pausa en el proceso de la carrera de esa persona hasta la resolución judicial del caso. Para todo eso hay que trabajar, eso es normativo, hay que trabajar mucho con las fuerzas, porque por supuesto que hay algo así como, bueno, un pacto de masculinidad, donde esas cuestiones se defienden, se discuten con nosotras.
Con lo cual, digo, normativamente hay que seguir trabajando y generando buenas herramientas a donde apoyarnos cuando llegan los casos y para trabajar cada uno de los casos. Y por otra parte, centrar lo que vos decís, Silvia, es, bueno, trabajar una transformación cultural, una transformación de las prácticas. Ahí una de las joyas para mí del área es el programa de masculinidad y diversidad. El programa de masculinidad era casi ya una deuda pendiente porque estamos hablando de las fuerzas de seguridad tienen algo así, como el 70% de sus integrantes son varones, entonces una gran mayoría de varones, una historia en la que la institución fue pensada por varones, ¿no? Creada por varones, y toda la estructura legal y normativa fue armada por varones. Entonces... Solo agrego, varones y militares. Sí, que tal no cual. es en detrimento de nadie, pero que implica una formación también especial y particular que no tiene que ver directamente con la seguridad. Totalmente, totalmente. Bueno, y bueno, vos también lo sabés bien, pero cuando empezaron a entrar mujeres, incluso en algunas fuerzas, la formación, la preparación de las mujeres estaba a cargo de monjas. Así que ahí hay una cosa moral muy fuerte que tienen las fuerzas y que está asociada, por supuesto, con los roles de género, ¿no? Cómo eran pensados los varones y cómo eran pensadas las mujeres socialmente para estas fuerzas. Entonces, trabajar con las masculinidades y con esta idea, ¿no?, de masculinidades responsables, masculinidades no violentas, que tienen que aparecer como las opciones viables y deseables, para mí es muy gratificante porque creo que es un cambio muy lento, es un proceso de trabajo muy lento, pero que puede generar transformaciones duraderas, ¿no?, que es algo que no logramos tal vez con simplemente sacar una resolución, ¿no? Que bueno, se puede sacar, se puede hacer, pero nos vamos y al día siguiente esa resolución cae o se aplica de una forma muy extraña, porque ¿no? Unas trampas legítimas, como decía Bourdieu, podemos hacer todos y todas, ¿no? Conocemos las formas ¿no?, de manipular esas reglas. Y vinculado, perdón, Sabri, pero vinculado con el tema de la masculinidad, en la conversación con la ministra Frederick, ella hacía referencia a cómo también el feminismo construye una visión poco amigable de la relación de las mujeres con las armas, y que de alguna manera podría ir en detrimento de mujeres que tienen la vocación de ser policías. Y aunque ser policía no implique necesariamente utilizar un arma, pero es parte de esa definición del Estado policial. Entonces, vos voy a aprovechar además para que hagas propaganda de tu último hijo, tu última publicación, que es Mujeres Armadas. Ahí está, muy bien. Si lo hubiéramos planeado no nos salía así, pero ¿cómo ves desde una mirada feminista que se da esa construcción sobre el ser mujer policía, y a su vez cómo las mujeres policías llevan eso de llevar el arma, que es tan propio de la masculinidad hegemónica? Sí, yo creo que ahí hay un poco una herencia con esa referencia a la que hacía Sabina Frederick. Creo que está asociada con el feminismo tal vez más estructuralista, ¿no?, donde un poco se apoya en esa distinción, donde bueno, el género fue pensado a partir de dos polos que un poco se oponen y se complementan. Entonces, en esa estructura las mujeres siempre se las asoció con la debilidad, la sensibilidad, bueno, la no violencia de algún modo. Con lo cual, me parece que ese es un poco la herencia con la que hay que discutir y hay que modificar. Es sumamente interesante porque desde esa perspectiva las mujeres fueron pensadas siempre como las buenas, y de hecho en algunas experiencias de cambios institucionales se pensó incluso la incorporación de mujeres un poco para ablandar o mejorar la imagen de las fuerzas policiales. Es muy común, si vemos fotos de archivo,
archivos no tan viejos, ¿no? Pero archivos que las mujeres, ¿no? Eran 5, pero eran la abanderada, era la que mandaban a hacer servicio social para que la gente se quisiera inscribir, ¿no? Era lo que la fuerza mostraba. Mostraba, yo creo que tiene que ver con esa imagen que querían dar de la mujer bondadosa. En Brasil hay algunos estudios que incluso la asocian con con limpiar la imagen de corrupción que tenía la policía de San Pablo, por ejemplo, ¿no? Entonces ingresan mujeres cuando intentan un poco limpiar esa imagen de policía corrupta. Así que con eso hay que discutir un poco y aceptar o construir estas nuevas opciones y posibilidades de mujeres asociadas con el ejercicio del uso de la fuerza, incluso en algunos casos de la fuerza que es abusiva, ¿no? Porque también hay casos o ejemplos de esos. Cuando yo empecé a estudiar a la incorporación de mujeres a las fuerzas, algunos colegas, como también vinculados con el feminismo, que tenían conocimiento de las teorías de género, me decían, claro, sí, porque lo que pasa es que las mujeres policías se masculinizan. Usaban mucha esa expresión. Pasó también para las mujeres en la política. Es una reacción del patriarcado en cualquier ámbito en que se destaquen las mujeres. Tal cual, ¿no? Unos me decían, no, yo doy clases y sí, veo que son como, que se masculinizan, que hacen. Entonces, hablando de una serie de rasgos que para ellos eran propios de los varones, ¿no? Y hacerlos, actuarlos, tener esos gestos, significaba masculinizarse. A mí me parecía sumamente interesante. Primero me parece una mirada sumamente tradicional y retrógrada de las identidades de género, ¿no? Cada vez estamos pensando más en las identidades flexibles, plásticas, no fijas, vinculadas al género. Y después también hay algo de la profesión y de un poco la actuación profesional. Muchas de ellas, una me decía, no, es que a mí me contaba una situación que había habido en un boliche a la noche. Dice, no, claro, a mí me insultaban porque me veían muy minita. Entonces pensaban que yo no iba a hacer nada. Muy minita era una piba joven, y no sé, tal vez con las uñas pintadas y maquillada. Entonces creían que no iba a hacer nada porque esa era la imagen de la debilidad, en definitiva, ¿no? Que iba a ser un poco de escándalo y nada más. Bueno, ella me decía, no, y después yo lo tuve que parar, y bueno, muy orgullosa igual de su participación. Me decía, entré en lucha, me acuerdo. O sea, lo redujo, llamó a sus compañeros, le llevaron a la comisaría, un escándalo, ¿no? Porque llevar a alguien a la comisaría a las 3 de la mañana es un baile de toda la noche. Y me parece que, ¿qué es eso? Y ella me decía, yo con vos hablo de esta forma, pero por supuesto que si yo estoy en la calle haciendo control, o un borracho me está diciendo algo, no le puedo hablar de la misma forma, ¿no? Y es parte de como, la actuación. Eso no tiene que ver, me parece, con fijar esas categorías, esos gestos, esa forma de actuar y de mirar con roles fijos de género. Me parece que esto, así como las investigadoras podemos entrar y salir de un punto y del otro, también podemos entrar y salir de algunas formas de identificarse. Y acá hay un trabajo que para mí es muy bueno, ya tiene varios años, que es de Susana Durao, es una investigadora portuguesa que ahora vive en Brasil y estudió la policía de Portugal, el trabajo de patrulla. Y ella hablaba de algo así como el hibridismo de género, que es justamente esto. Bueno, las chicas que entran a la policía tienen claro que en algún ámbito tienen que actuar de alguna forma, ¿no? Y tener la voz firme, mostrarse, bueno, pararse firmes, y hacer una serie de cosas que está bien hacer en ese ámbito. Y después en otro pueden hacer otras cosas, ¿no? Es esto de un poco de usar inteligentemente el aspecto y el modo de hablar y encontrarse, que eso lo hacen todas. Exactamente. No hablamos de la misma forma con mi mamá, con mi abuela y con la ministra. Bueno, usamos herramientas distintas. Exactamente. Veo que hay varias preguntas, no las estoy mirando porque si no, no le puedo prestar atención a Sabrina, que es tan interesante, pero hago entonces como la última, así pueden participar el resto.
nos concentramos mucho en la cuestión de género y las mujeres en la fuerza, un poco porque era la temática general, tu mayor interés desde el punto de vista académico. A mí me tocó una tarea también interesante en la provincia, recordaba una comisión que tuvimos de igualdad de trato y una anécdota similar donde un oficial me decía, no, porque si fuimos a un allanamiento y yo me puse adelante para defender a mis compañeras. Y no, yo le dije, no, pero si una mujer se aplica para ser policía es porque quiere ir y romper igual que querés ir vos. Y realmente esos son momentos que cuesta trabajar y que van a generar mejores servicios de seguridad cuando se logre que sea una práctica habitual esa no discriminación o no mirada diferenciada por si él es varón, mujer o alguna otra identidad de género. Pero además de las cuestiones de género, tu subsecretaría se dedica a temas de bienestar y derechos, y quizás me gustaría que termináramos para después contestar las preguntas, que contando el Consejo de Bienestar para las 4 fuerzas federales, que les vamos a contar al resto de los que están. Nosotros lo trabajamos durante la campaña del Frente de Todos en el equipo técnico que tenía la campaña, cómo poder dentro del marco normativo vigente, es decir, para no iniciar toda una discusión sobre el tema de la sindicalización, que genera un debate que a veces gasta las energías, y que está bien que se dé en algún momento en el Congreso, pero para el que está en la gestión es desgastante. ¿Qué herramientas teníamos? Ahí hicimos algunas comparaciones, y de ese primer trabajo y de todo un año de trabajo de Sabrina y su equipo, surgió esta iniciativa que me parece interesante poner en común. Sí, el consejo es un consejo asesor para el bienestar de integrantes de las fuerzas federales. Hicimos el primero presencial, perdón, hace un mes más o menos. Está compuesto por oficiales y suboficiales, mujeres y varones de las 4 fuerzas, y lo preside la ministra. La intención es pensar espacios, tal cual, pensando en que la sindicalización hoy no es posible, pensar en algunos espacios donde puedan presentarse propuestas, preocupaciones, demandas, pero de forma más o menos colectiva. No es un poco salirnos del caso individual, ¿no? De a mí me pasa tal cosa, sino pensar en preocupaciones que son un poco más generales dentro de las fuerzas, que eso pasa mucho teniendo en cuenta diferentes variables. Pasa mucho, digo, por dar un ejemplo, en la prefectura, aunque sea toda la misma prefectura, hay problemas distintos si estamos hablando de la prefectura que está en Chubut, de la prefectura que está en Córdoba, ¿no? Ahí hay diferencias que tienen que ver todo en el lugar donde están y el tipo de trabajo que tienen en ese lugar. Entonces, el consejo trata de generar, un poco alimentar la construcción de proyectos, propuestas para que le lleguen a la ministra que estén pensadas en mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas. En el primero fue sumamente interesante porque se construyó ahí un intercambio. Habíamos hecho algo así como un punteo, cada fuerza, ¿no? Ahí sí por equipitos, un punteo de temas para trabajar, para construir la agenda de acá en adelante, acá en lo que queda del año, y el tema que surgió para trabajar en el consejo siguiente son las licencias. Muchas de esas licencias vinculadas con licencias por paternidad y maternidad, ¿no? Con la idea de algún modo homologar, unificar, armonizar las licencias, trabajar en la licencia de quienes tienen hijos por cualquiera de los medios que podemos hoy tener hijos. Me parece que eso es algo que también en las fuerzas quedó un poco desfasado. Entonces, incluir todos los nuevos debates y los nuevos modos también de construir familia
y pensar de volcar eso a las licencias. Y lo mismo también con licencias que a veces tienen que ver con el traslado, la reubicación del personal, que a veces pasa de una punta del país al otro y tienen 2 días para presentarse. Entonces, un poco tener más criterio en la construcción de esas licencias, sin atentar contra el trabajo, que eso es esencial, pero al mismo tiempo es lógico también, ¿no? Y de algún modo protegiendo la vida y la proyección de vida de las personas. Y una cosa interesante que vimos en la Fuerza de las Mujeres, que lo utilizamos como subtítulo de este encuentro, pero es una iniciativa de la Subsecretaría de Sabrina, de la Dirección Nacional de Políticas de Género, de hacer encuentro con las mujeres de las 4 fuerzas. El año pasado fue solamente con las fuerzas federales, este año fue más federal porque además incluimos a personal de las policías de las provincias en los que pudimos hacerlo y mujeres de bomberos voluntarios, pero esos encuentros nos hicieron ver que a ese concepto que uno tiene de igual tarea, igual remuneración y que por lo tanto debería ser igual licencias, ¿no? O derechos laborales, si estiramos bien el concepto, son diferentes en cada una de las 4 fuerzas porque claro, tienen 4 leyes orgánicas distintas, de épocas completamente diferentes. Entonces, aunque la problemática pueda ser común, es decir, hay un problema o hay que adaptar normas viejas a estas nuevas miradas, a su vez no es lo mismo para una mujer de la Policía Federal, para una prefecta, una gendarme o una mujer de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y entonces ahí esta tarea que nosotros queremos fortalecer de la Dirección Superior del Ministerio de Seguridad, como quizás la característica central que tiene el programa de gobierno del Frente de Todos, de Todas y de Todes, que es la conducción civil del sistema de seguridad, se vuelve más compleja por estas divergencias. En las provincias hay una única ley orgánica y en general, aunque sean oficiales y suboficiales, las licencias, los derechos laborales o la falta de algunos derechos es similar para todo el personal. Así que yo de nuevo agradecerte, veo un montón de caras conocidas, amigas, amigos, que me alegra que estén en la charla. Lamento que no se pueda hacer presencial y estoy segura que entonces va a ser muy rica esta parte de comentarios y preguntas, porque tienen también mucho para contarnos y decirnos. Así que Carolina, te devuelvo la palabra. Gracias, Sil. Bueno, buenísima la charla, la estaba siguiendo con mucha atención. Hubo algunos comentarios y preguntas muy interesantes. El primero es de Emilia Tarifa, que es una compañera de Tucumán, que hace un comentario sobre la Mesa Federal de Género, Seguridad y Diversidad que llevamos adelante en el Ministerio de Seguridad. Y ahí ella destaca la importancia que tiene este ámbito de trabajo, que tiene una perspectiva federal, porque están representadas todas las provincias, y decía, la importancia que tiene este ámbito sobre todo para las policías provinciales, porque dice que a veces tienen algunas dificultades en poder implementar protocolos. Ella menciona los casos de violencia de género. Este comentario lo voy a combinar con la pregunta que vino después en el chat, porque me parece que tiene que ver, que es una pregunta que plantea la tensión que existe entre las comisarías de la mujer o las comisarías como ámbitos que están en el territorio netamente, en la cotidianidad de las situaciones con las personas, y los ámbitos más institucionales, como pueden ser las direcciones de género, o si vamos más arriba, incluso el Ministerio de Nación. ¿Qué piensan ustedes de esta tensión que se da entre las instituciones y, digamos, un nivel más institucional,
y estos ámbitos de atención a las situaciones de violencia en el territorio. Ahí, si me permitís, primero quiero hacer una referencia al abordaje federal, destacarlo también como una impronta de la gestión del presidente Alberto Fernández, que indicó a todo su gabinete que la única manera de llevar adelante la gestión es con criterio federal, y así la ministra Frederick lo hizo desde el primer día. Por eso, en el marco del Consejo de Seguridad Interior, hemos generado diversas instancias más temáticas para poder tener un abordaje permanente de las problemáticas. Una de ellas, como dice Emilia, es esta mesa de géneros y diversidades, donde nuestras Carolinas, una es Carolina Busquieri, otra es Carolina Justo, la directora nacional de políticas de género de nuestro ministerio, se encuentran con las provincias, tanto para trabajar las cuestiones de diversidades, de erradicación de la violencia de género, hacia adentro de las instituciones y fundamentalmente como servicio para la comunidad, y también para generar esto que en algún momento le pregunté a Sabrina de la igualdad en las carreras policial, que para nosotros es transformador. Claramente el problema de la violencia hacia las mujeres policías tiene una complejidad mayor que la violencia hacia mujeres que no están vinculadas con la institución policial. Sabrina ya hizo una referencia, seguro ahora lo va a profundizar, que viene de la gestión de Nilda Garré como estrategia de intervención, pero claramente, si ya es difícil asistir a las mujeres en situación de violencia, porque estamos en una cultura patriarcal, porque a veces no alcanzan los recursos, porque no todos los efectores tienen la capacitación que deben tener, porque muchas veces la justicia no da la respuesta que se espera que dé, obviamente que hacia adentro de las policías, o en el caso de mujeres que son parejas, novias, cónyuges de policías, es más complejo. Nuestra legislación protege a las mujeres en todos los ámbitos, pero nuestras políticas públicas han avanzado mucho, aunque nos falte, en lo que es la violencia en el ámbito doméstico. Ahora, cuando vamos a la violencia en el ámbito laboral, cualquier trabajo, estoy hablando sector público, sector privado, hay cosas, pero es más difícil. Imagínense si ese ámbito laboral es una institución policial. Siempre eso es más complejo, y por eso abono a lo que ya señaló Sabrina de la cuestión cultural, el cambio cultural, los dispositivos especializados y, por supuesto, insisto, con la voluntad política. Si no hay voluntad política de pasar a disponibilidad, de retirar las armas, en el caso de que haya alguna denuncia y no se toma en cuenta la escucha y que a la mujer se le cree y después se ve toda la situación, entonces realmente es muy, muy complejo, pero nos queda mucho ahí por andar, y por eso este encuentro, porque Sabrina tiene ahí para aportar también un montón, desde este Ministerio de Seguridad, que es parte de un gabinete que hace muy poquito la Secretaría de Empleo Público dio cuenta, es el gabinete con mayor participación de mujeres del 83 para acá. Todavía no en la cantidad que nos gustaría a todas, pero hay una tendencia a que más del 30% de los cargos ejecutivos están ocupadas por mujeres. En nuestro ministerio es el segundo, después del Ministerio de las Mujeres, así que entendemos que eso también es un mensaje cotidiano, directo, a los jefes de las fuerzas, para cambiar esa consideración. No sé, Sabri, vos cómo
cómo lo ves. Sí, totalmente. Ahí, volviendo un poquito a la mención de Emilia, quiero decir que también es parte de las cosas que a veces no planificamos y ocurren con una magnitud. Digo, esa mesa de seguridad, género y diversidad fue pensada originalmente, ¿te acordás, Silvia, seguro, para tener 3 encuentros anuales, o 4, y decimos, es un montón, nos van a matar, ¿no? No se va a conectar nadie. La mesa empezó a funcionar de forma mensual y es un lugar, además, donde se genera mucho debate, se comparte, también lo que nos permite saber qué cosas están bien, ¿no? ¿Por qué lado hay que ir? Porque nosotros por ahí de acá pensamos alguna línea de trabajo, y ocurre que en esa mesa se fortalece, se toma como propias, entonces decimos, bueno, es por acá, es esto lo que hay que hacer, ¿no? Esto es lo que tenemos que insistir. Entonces, la verdad es que es un espacio sumamente valioso en muchos sentidos, porque es un lugar de encuentro, es un lugar como de creación, pero también para mí es como algo así como una orientación política, ¿no? Ahí es donde se encuentran mensualmente una gran cantidad de compañeras que trabajan con temas de seguridad, interesadísimas en incluir una perspectiva de género en la seguridad, que nos están diciendo, bueno, este es el camino. Me parece que eso es sumamente valioso, y esto superó ampliamente nuestras expectativas. Después, la verdad es que sí, la creación del Ministerio de las Mujeres es un poco una señal, es una señal de la productividad política, además de lo que se generó en la calle, ¿no? Con el movimiento de mujeres todo este tiempo, de la capacidad de trabajo en ese sentido que tenemos, que hay, de lo que hay que hacer todavía, ¿no? También es un indicio de todo lo que nos queda por delante, y me parece que es sumamente interesante y valiosa también la articulación, más que tensión para mí, entre lo operativo, policial y las direcciones de género o el ámbito estrictamente de la política. Me parece que no lo veo tanto como una tensión, sino como una complementación. En esos espacios se hacen cosas distintas, están pensadas para cosas distintas esos lugares, y necesariamente tienen que articularse, por supuesto, para poder generar respuestas efectivas. Pero para mí ese trabajo es de articulación, ¿no? Lo que pasa en el territorio se vive, se ve, se levanta estando en el territorio, y al mismo tiempo también en la instancia de la gestión, ¿no? de la propuesta política, de las respuestas políticas, tiene que darse en otro espacio, ¿no? Tiene que darse un poco con esa información, con ese diálogo, pero también un poco con esa distancia. Por supuesto que el diálogo es esencial, si no vamos a estar haciendo cosas distintas todo el tiempo. Pero digo, nosotros lo vemos mucho, me parece, con el trabajo, con las fuerzas, que a lo mejor hay algunas formas de llevar adelante ciertos procedimientos policiales o administrativos, disciplinarios, que con un poquito de distancia creemos que se pueden mejorar, se pueden adecuar, se pueden poner más en diálogo con las propuestas también que aparecen en otros espacios políticos, como es el Ministerio de las Mujeres, digo, que está concentrado en generar políticas para la equidad de género. Entonces, ahí hay un gran valor para poder utilizar, actualizar, incorporar a nuestras miradas. Así Yo que, antes de que siga Caro, quiero contar una intimidad igual para, ahora que a este momento hablaste, queríamos llegar, Silvia, claro, no, ahora. pero tiene que ver con las dos, Sabrina, no, que te vas a acordar. Cuando se genera el ministerio y todas las áreas, insisto en que veo algunas, a todas las caras que conozco, por supuesto, una alegría, pero algunas en particular, porque hace mucho que no nos encontramos. Yo tengo puesto ahí también, igual que ella con su investigación, puesto mi corazoncito en todo lo que es género y seguridad, y las compañeras que compartieron conmigo en la provincia saben que para mí las mujeres de la policía bonaerense son mis chicas, y veo a la comisaría de la mujer y me da como un placer enorme. Entonces la llamé a Sabrina, que no la conocía más que el día que habíamos jurado, y le dije, no, pero yo quiero tener género, y ella habrá pensado, y está loca, pero yo soy del equipo de la ministra, ya está resuelto que esto es... Y no sé si fue la mejor manera de empezar. Creo que ella vio que no era una cuestión de competencia o de...
pero hoy no sé si Ese lo es el haría de género, la misma finalmente. manera. Viste Y que ahora... llegamos acá igual, y realmente lo quiero destacar, porque cuando hablaste de la mesa, digo, claro, ella en ese momento me planteó algo así, pero casi para salir del paso, porque estábamos recién llegados, ni sabíamos, nos teníamos que mudar de edificios, era todo un caos, y yo quería tener género, porque bueno, realmente es un compromiso de la ministra para abajo de todo el equipo. Hoy puedo dar fe, pero en ese momento esa cosa de, bueno, ¿quién se va a ocupar de las mujeres de nuestra fuerza? Bueno, Sabrina la verdad que lo hace muy bien, todo el equipo que tiene allí, y ella encontró una forma de poder tener también participación, que es en esa mesa, así que te agradezco también el espacio al que hizo referencia Emilia, porque es una manera de estar siempre presente con estos temas. No, además yo decía, ¿de qué voy a trabajar? Además, porque el área de bienestar casi no existía, ¿no? Era como nada, lo único que había era una cosita de género. Sí, me acuerdo, pero de todas formas, yo también con mi corta experiencia, tanto en la gestión como en cargos de funcionaria, necesitaba también apoyarme en esa experiencia que sí tenían otros compañeros o compañeras como vos. Entonces, yo cuando lo dije, parecía que era mentira, pero lo decía en serio. Decía, bueno, yo de algo tengo que trabajar, si no... pero también necesito de mis compañeros, porque yo hay muchas cosas que no las sé, que un poco las fui aprendiendo, pero también otras las delego realmente en ustedes. La mesa es un ejemplo de eso, ¿no? La articulación que se necesita, y un poco también la serenidad política para armar un espacio como ese y llevarlo adelante, realmente yo no sé si la tengo. Entonces ahí Silvia y Busquier son las encargadas de poner ese corazón y esa cabeza ahí. Así que, bueno, efectivamente ahora compartimos las cuestiones de género. Bien, entramos ahí, Silvia, por la ventana y nos sentamos a la mesa. Y así llegamos a este día de hoy, ¿no? Otra pregunta que hacían tiene que ver con si ustedes ubican que hay una especificidad en las situaciones de violencia de género que se producen de parte de funcionarios o integrantes de las fuerzas de seguridad respecto de casos de violencia de género de civiles. Sí, ahí la particularidad tiene que ver con la combinación de varios elementos que a lo mejor en otros lugares o en otras profesiones o en otros trabajos se dan, pero de forma separada. Para mí, la responsabilidad del Estado, o la presencia del Estado en esa situación de violencia, que puede ser representado, puede utilizarse, se puede convertir en un elemento para ejercer la violencia, para hacer escalar la violencia, es el arma de fuego. Es un arma que entrega el Estado y que la deja en responsabilidad de un efectivo policial. Entonces, eso implica para mí una particularidad, algo que hay que poner atención, porque siempre la presencia de armas de fuego eleva el riesgo en la que se puede encontrar la persona que está sufriendo una situación de violencia. Así que hay un primer elemento que hace la particularidad. El otro es las redes, ¿no? Muchas veces las mujeres que sufren violencia, muchas veces no, siempre, van a denunciar a la policía, ¿no? A una comisaría. Y acá la cuestión es que van a la comisaría a denunciar a un policía, a un probablemente compañero de esas personas frente a las que se presenta para hacer la denuncia. Entonces, hay otro elemento que tener en cuenta, la posible red digo, casera artesanal, no tiene que ser una organización criminal internacional, pero digo, posiblemente haya una red de algo así como de protección entre esos varones. Y después algo que le pasa también a muchas otras mujeres, que está vinculado con el riesgo en el que se pone el trabajo, el ingreso económico, bueno, y todo eso que da vueltas en cualquier situación de violencia que se denuncia o que tenemos la intención de denunciar. Que es bueno, que si yo lo denuncio y pierdo el sueldo, y eso, ¿qué pasa? Eso también hace escalar a veces la violencia.
más cuando tenemos estos dispositivos que permiten un poco encontrar, ¿no? Damos cuenta, tenemos la información acerca de esas denuncias que se hacen, o los procesos judiciales, las medidas judiciales que a veces aparecen, o que se dictan, digamos. Entonces todo eso, para mí, hace una situación particular, la tenemos que atender de una forma particular, y tal como decía Silvia hace un ratito, la verdad es que todavía tenemos muchas dificultades porque por el modo en que se denuncia, no se denuncia, por el modo en que tenemos de comprobar la situación de violencia, de comprobar, entre comillas, ¿no? A veces lo que nos exige el Poder Judicial o la sociedad a veces no es posible por el tipo de situación de la que estamos hablando. Entonces, ahí hay una complejidad grande en la que tenemos que seguir trabajando, me parece, para las mujeres en general, y en particular para las mujeres que son parte de las fuerzas o que están en pareja o expareja con alguien de la fuerza, que son la mayor cantidad de casos que tenemos. Y ni hablar también de las situaciones en el ámbito laboral, ¿no? Que hay también, ¿no? La distribución inequitativa de poder y también genera una complejidad grande, que es tratar de identificar las situaciones, de poder encontrar las responsabilidades, documentar esas responsabilidades, porque también estamos hablando del trabajo de las personas, no es algo simple, sencillo, liviano, entonces necesitamos poder tener herramientas para trabajar mejor y abordar mejor todas esas situaciones. Bien. La pregunta siguiente tiene un poco que ver con estas situaciones también, y es relativa, dice, si se hacen al ingreso test psicológicos, y si después estos test se repiten y con qué frecuencia, y si han observado, si se hacen en distintos momentos, si observaron cambios o modificaciones. Sí, perdón, iba a decir que quien debería responder esta pregunta es otra compañera también de las ciencias sociales, parte de este gabinete, que es la subsecretaria de Formación y Carrera, porque todo lo que hace a ingresos está allí, Karina Mouso, porque también utilizamos estos espacios para poner en valor la presencia de mujeres en el gabinete del gobierno nacional. Y ahora le doy la palabra a Sabri para que cuente además después del ingreso, pero sí, efectivamente, hay una batería de test que se hacen en las fuerzas, y ahí me animó a hablar, además por las 24 policías subnacionales. Y aunque no parezca a veces en esos prejuicios que hay sobre las instituciones, algunos con cierto nivel de realidad, o algunos ejemplos de la realidad que nos hacen crear esos prejuicios sobre la casuística, en general solamente 1 de cada 5 personas que se presenta para ser personal policial está en condiciones de ingresar. No siempre por cuestiones de evaluación psicológica, pero quiero decir que no es fácil el ingreso a las fuerzas federales, ni en general tampoco a las fuerzas provinciales. Lo que no sé es qué ocurre en el devenir de la carrera. Sí, tal cual. Hay test psicológicos al ingreso, lo hacen durante la carrera. También está atado justamente a la carrera, ¿no? A veces en las instancias de ascenso, cada 4 años, cuando la persona está lista para ser evaluada para el ascenso. A veces, no sé, si los grupos especiales, por ejemplo, tienen una cantidad mayor de test y bueno, incluso exigencias físicas. Entonces hay diferencias. Todos tienen, sea cualquiera sea el lugar en el que están, pasan por estos procesos. Lo que a mí me parece que de todas formas pensamos que un test que se hace en un rato, ¿no? que tiene una capacidad para pescar personas que, sobre todo, ¿no? que ejercen la violencia de una forma implacable. Y me parece ahí que no es tan así, que tenemos que pensar, bueno, es parte de una forma de evaluación, hay varias otras,
Incluso hay situaciones que se detectan en una cursada, ¿no? A lo largo de varios meses, que la detecta algún docente, que no, hay otra forma de encontrarlo, pero también pensemos que las personas que, por ejemplo, ejercen violencia, no son personas que están, que deberían estar en tratamientos prolongados o que tienen problemas. No, nos imaginamos medio como la monstruosidad y hay varios dichos que vienen del feminismo, que tienen que ver con que los violentos son en realidad hijos sanos del patriarcado, no son enfermos. Entonces, ahí hay una gran capacidad de las personas de acomodarse socialmente a algunas situaciones y también de esto, de por otro lado, ejercer violencia en intimidad o en las relaciones personales. Entonces, hay test, se hacen en diferentes momentos, pero eso no alcanza y hay que trabajar, me parece, más en el nivel sociocultural, además del psicológico. Digo, no hay que abandonarlo, pero es una parte, es una parte. Comparto 100% que la violencia es una pauta cultural aprendida, no es un problema de salud mental, pero sí obviamente quizás la psicología podría pensar mejores instrumentos para detectar esas situaciones, pero hoy los exámenes muestran algunas patologías que no se corresponderían con alguien que tiene que llevar un arma. A mí en mi experiencia nos pasó al revés, porque por una mujer que era víctima, había logrado pasar los exámenes, estaba en la escuela estudiando, escuela de policía, y fuimos a dar una charla de violencia de género, y ella se sensibilizó con esa problemática, se quebró y contó que había sido abusada de chica por su padre. Nosotros ahí la acompañamos, pero claramente daba cuenta de una persona que no iba a poder seguir con ese proyecto que era llevar un arma, ser policía. Había otras áreas de la policía que lo pudo sostener, áreas administrativas y profesionales, así que el final no fue tan terrible, pero efectivamente los exámenes por los cuales ella había pasado no había surgido y fue un abordaje que no era nuestra intención detectar esas situaciones, si bien pasa siempre que cuando uno va a sensibilizar, siempre aparece alguna mujer que tiene algo para decir, y efectivamente, bueno, fue un desafío para la institución porque nosotros sabíamos que no la podíamos desplazar, pero ella no podía portar armas. Entonces, bueno, ahí hubo que trabajar cómo, o sea, además de la contención psicológica, pero cómo la contención laboral, no cortar ese proyecto a alguien que era víctima, no que era violento. Así que efectivamente es complejo sacar perfiles. Sí, ahí das un ejemplo buenísimo que es esto en el marco de una sensibilización o de una capacitación. Después hay otro, nosotras muchas veces somos muy críticas con las estructuras de las fuerzas, pero tiene una parte que es interesante, me parece, para la gran masa de integrantes que tiene, que es que esa estructura jerárquica también, en algunos casos, funciona o debería funcionar como una estructura de apoyo, de acompañamiento, de contención, ¿no? Hay algo ahí entre que se construye entre subalternos y jefes, que además de muchas otras cosas tiene esa cosa más de cercanía, contención, de nuevo, para una fuerza que de repente tiene 30.000 personas. Y eso también les permite muchas veces detectar algunas dificultades, algunas situaciones, esto de una persona que no puede tener un arma, ¿no? Que no puede tener ese nivel de responsabilidad también y de estrés en algún sentido. Entonces, muchas veces pasa que jefes y jefas van viendo esas situaciones, las van detectando y también muchos, con mucha responsabilidad, actúan en consecuencia, ¿no? Y le dan intervención a las áreas de sanidad, ¿no? O les recomiendan a las personas buscar algún tipo de contención psicológica. Entonces, eso también funciona. Bien. Hay una pregunta por los cupos, si hay cupos para las mujeres en las policías provinciales, si ustedes conocen de esto, y menciona que este año en la provincia de Neuquén
hubo récord de inscripción de mujeres, o de solicitudes de inscripción de mujeres a la policía de Neuquén, pero bueno, después no se publicaron los datos respecto de cuántas de esas mujeres habían ingresado. Lo que en general nos cuentan cuando podemos ir a las provincias y conversar fundamentalmente con los jefes y con algunas mujeres, tanto oficiales como suboficiales de las fuerzas, es que en algún momento se utilizó la idea de cupos, de discriminación positiva, para favorecer el ingreso de las mujeres. Y que hoy en día esos, para nosotros, pisos se convirtieron en techos. Entonces, por más que haya 50 y 50 o a veces 60% de mujeres postulantes, después cuando uno mira los cursos, ese porcentaje no se da. Nadie reconoció explícitamente que no van a ingresar 50 y 50, pero en las conversaciones más en detalle surge que los cupos en general fueron techos. Tal cual, ese es un poco, hoy empezamos hablando de las trampas que, ¿no? que permiten se hace a partir de esas relecturas, y esa fue una, ¿no? Lo que nosotros pensamos que era un techo se convirtió de un piso se convirtió en un techo, y es un problema. Me parece que el camino por el que tenemos que ir es, sin cupos, sin techos, pensar en una evaluación conjunta, ¿no? Una evaluación integrada de mujeres, varones, personas trans, sin distinciones, que permita hacer un ingreso por ubicación, ¿no? en el mérito, por las calificaciones, y de ese modo en general nos va mucho mejor, ¿no? Nos acercamos mucho más a la equidad. Porque al mismo tiempo el ingreso es el ingreso a un proceso de formación. Me parece que también lo que tenemos que un poco estudiar es cómo les va a las mujeres en ese proceso de formación, ¿no? Cómo les va en los diferentes cursos, porque digo, el ingreso a cada fuerza y a cada escalafón tiene procesos de capacitación y formación distintos, entonces me parece que hay que mirarlos con más atención a ver cómo nos va a las mujeres en cada uno de esos procesos. Otra de las trampas en eso de cómo te va en la formación es que durante muchos años se le daba a lo mejor mayor trascendencia en cuestiones físicas, y era imposible para las mujeres llegar a las banderas y terminar siendo los mejores promedios. En el último tiempo, como se dio un poco lo que dice Sabrina, que queda bien, entonces esa práctica ya no está tan institucionalizada, pero hasta finales de los 2000 era lo que sufrían las mujeres en todas las escuelas de policía, así que trampas todavía hay un montón por desarmar. Sí, me acuerdo que en la escuela de la Policía Federal, la escuela de cadetes, que es el ingreso a oficiales, en el año 2011-2012 hicimos ahí un trabajo, y el director de la escuela estaba ya como hasta un poco enojado, porque había liberado eso, bueno, de que todas podían llegar también a hacer la abanderada, qué sé yo, y le había ocurrido, ellos tenían como un cuadro donde está la escuadra de honor, con los mejores promedios, creo que eran los mejores 4, y las mejores 4 eran 4 mujeres. Entonces, como que se le había pasado todo de la raya y estaba un poco asustado, porque decía, bueno, al final las mejores son mujeres, todas. Y es un poco esa sorpresa, ¿no? que se veía ya, no sé si ahora tanto, pero hace unos años, de bueno, finalmente no son tan malas. Bien. Quedan dos últimas. Una es un comentario que hace Débora desde Catamarca, que es una sugerencia más que un comentario, que es, bueno, así, en caso de que haya una denuncia de violencia, si hubiera que aplicar algún tipo de descuento y esa persona, o sea, que ese descuento, en vez de o sea, que sea asignado a la familia de esa persona, como para que tomen nota y la tengan en cuenta.
Y la última pregunta la hace Rosana Aquino, que es de La Pampa, y ella pregunta qué les parece a ustedes respecto de los requisitos de no tener tatuajes visibles y el tema de la estatura para el ingreso a las fuerzas. Yo no hubiera entrado a la policía por la estatura. Me río porque con alguna de las 4 fuerzas que estamos trabajando como una reforma, fue una discusión. Si estuviera Karina Musso se reiría también. A ver, claramente el no tatuaje tenía que ver con una concepción de hace 20 años para atrás, que solamente se tatuaban los tumberos, y entonces cómo iban a ingresar a la policía. Eso ya pasó. Obviamente si vas a ir a un cuerpo especial, donde es mejor que no te reconozcan, hasta es por una cuestión de protección, que mejor no sea fácil identificarte. Pero de ahí a que no ingresen a las fuerzas, me parece horrible. En el momento que tuve esa posibilidad de incidencia en el ingreso a la policía de la provincia de Buenos Aires, lo sacamos. Tuvimos que aceptar que si son de algún club de fútbol no, porque bueno, si van a las canchas puede ser un problema, tenía cierta realidad eso, y si se ve, si no se ve, entran, porque antes era no tatuaje. ¿No? Si no se ve, entran. Si se ven, bueno, obviamente nada abusivo o violento, y bueno, en el caso, en ese momento, hace ya casi 10 años o más, aceptamos que si tenías el escudo del club, no. Y yo entiendo que las cuestiones físicas no deberían tener que ver con los requisitos de ingresos, porque en las policías hay miles de tareas, entonces todos no van a estar de granaderos, que además no es una policía, pero de granaderos en la puerta de la Casa Rosada. Hay investigación, si trabajan en comisaría de la mujer, hay un montón de cosas que no tienen que ver ni para varones ni para mujeres, pero cuesta, es como si uno les tocara el bolsillo hablar de estas cuestiones, así que efectivamente es parte de esos cambios, que en algunos casos tienen que empezar por la norma, la ley orgánica, los decretos reglamentarios, a veces está por resolución, pero que son difíciles, que las instituciones lo resisten muchísimo. Sí, incluso estamos pensando también en modificar las evaluaciones de ingreso que tienen que ver con la evaluación física, porque me animo a decir que todas las evaluaciones de ingreso, las evaluaciones físicas de ingreso a las fuerzas están pensadas para varones, en el sentido del modo de socialización de los varones y el tipo de fuerza que desarrollan mayormente los varones. Y son sumamente sesgadas, entonces lo que estamos tratando de pensar es en pruebas, no que sean simplemente más bajas, bien que eso se usa mucho. Bueno, entonces para ser más buenos, en lugar de 20 flexiones cada 30 segundos, le vamos a pedir 15 a las mujeres. No se trata solamente de eso, sino también de evaluar otro tipo de cosas como coordinación, elasticidad, resistencia, donde las mujeres en general también tienen mayor desarrollo o más entrenamiento por el tipo de socialización que en general tienen. Entonces, estuvimos en una fuerza de las mujeres con Sabrina, creo que en el de Misiones, si no me equivoco, donde una compañera de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que medía menos que yo, es medalla olímpica de judo, campeona de karate, de taekwondo. De taekwondo, ahí está. Entonces, mejor que ella para poder detener a alguien sin utilizar el arma, seguramente no habría, y no era alta. Tal cual. Entonces, no tiene ningún sentido, y lo mismo para varones. Sí, totalmente. Sí, el ejemplo de la mujer esta de la PCA nos va a servir de ejemplo por los siglos de los siglos, porque fue, aparte, recuerdo, nos quedamos muy sorprendidas cuando lo dijo, porque, bueno, portamos ese estereotipo, ¿no? de pensar que era bajita, una persona muy menudita, y nos sorprendió mucho, así que, bueno, nos va a servir de ejemplo para estos temas. Preguntas no hay más en el chat, así que les paso la palabra para
para cerrar, para que hagan, para que se puedan despedir. Bueno, le dejo el cierre a Sabrina. De nuevo, les agradezco a todas y todos los participantes. Seguramente después veré bien los comentarios. Insisto que es una alegría saber que hay de varias provincias. Ahí me pasaron para que las nombre, pero seguro me voy a olvidar, así que les agradezco de verdad a las que están, a las que conozco del paso por provincia de Buenos Aires, que para mí fue maravilloso esa experiencia, a Carolina y a Carol y al equipo también de la subsecretaría y del área de comunicaciones de nuestro ministerio que nos acompaña, y por supuesto a Sabrina Calandrón, que así fui y le dije, yo quiero estar a cargo de género, es una excelente persona, es muy joven además, lo digo ahora y no lo dije al principio porque a veces es como, ay, va en detrimento de la persona, y no, destaco esa... Gracias por decirme joven, Silvia, gracias. No, sí, claro, sí, es así. Creo que de las subses es la más joven de todas nosotras, y está muy bueno. La mayoría de nosotras venimos de las ciencias sociales, espero que eso no sea un sesgo para la gestión, pero realmente creo que implica una mirada diferente que nos permitió, estoy pensando también en Ángela Yandi, en Valentina Novik, somos muchas, después hay mujeres de la abogacía también en otras áreas, y las nombro todas ya, no, pero nuestra jefa de gabinete, ex ministra también de Seguridad, Cecilia Rodríguez, también es politóloga, así, hay un compromiso y una mirada que nos permite este diálogo así fraterno. Si estuviéramos presencialmente, seguramente seguiríamos charlando y compartiendo anécdotas, y fue una alegría poder expresarles esto a ustedes para que vean que los temas de seguridad son temas son complejos, pero son de fácil acceso también, que no es reservado a algunos iluminados, o que porque fueron militares o fueron policías o tienen algún conocimiento, sino que hay mujeres, hay compromiso político y hay capacidad de gestión para brindar más y mejor seguridad. Así que muchísimas gracias Sabri de nuevo. Gracias Silvia por las palabras. Yo lo quiero cerrar con esto que ustedes muy inteligentemente retomaron, que es el subtítulo de la charla, que es la fuerza de las mujeres, porque efectivamente creo que la transformación de las instituciones tiene que ver con una retroalimentación, un encuentro, un espacio de reflexión de mujeres de la política, de mujeres, ¿no? del movimiento feminista, de las mujeres de las ciencias sociales. Me parece que eso es lo que nos permite el encuentro, la reflexión, el intercambio de mujeres y diversidades, nos permite poder generar acciones y políticas que de algún modo cambien esas estructuras más tradicionales que están pensadas y diseñadas por varones y para varones. Me parece que esa también fue un poco la marca que fuimos construyendo en este tiempo en el Ministerio, con esos encuentros en las provincias que van a continuar, con esos encuentros acá en Ciudad de Buenos Aires. Creo que un poco nos pinta, ¿no? De lo que somos como el gabinete que trabaja en la seguridad, la intención que tenemos y también la trayectoria de producción de políticas y conocimiento que estamos mirando, que es la que se alimenta, la que se encuentra con el movimiento feminista, con el movimiento de las mujeres, con la participación en la política por parte de las mujeres. Así que para mí me gustó mucho cuando lo vi, me parece que muestra una línea de trabajo fuerte que tenemos en la seguridad, un desafío que tenemos ahora en la seguridad, que es efectivamente pensar a la seguridad siempre a partir de una perspectiva de género, ¿no? Que eso es lo innovador, lo que nos queda para realmente innovar los métodos de policiamiento, las políticas de seguridad, todo lo que tiene que ver con las instituciones de seguridad. Así que eso me parece que es lo central, me parece que también eso un poco habla del encuentro entre nosotras, esta anécdota que contaba Silvia, y un poco como nombra a cada una de las compañeras que tenemos, que son muchas, y me parece que eso también nos permite un poco construir esa mirada de las políticas de género
en el desarrollo de una seguridad democrática. Así que les agradezco mucho el espacio para pensar, para encontrarnos con muchas compañeras con las que trabajamos buena parte del año, y con las que seguiremos trabajando y tratando de construir juntas una línea de laburo y un horizonte que también sea un horizonte de esperanza, ¿no? Un horizonte que nos llene de expectativas para vivir una sociedad un poco mejor. Así que, bueno, mil gracias y la pasé muy bien. Muchas gracias, Sabrina. Gracias, Silvia. Gracias a todos, a todas por haber estado. Sí, Carol. Solo invitar a un aplauso para Sabrina y Silvia porque estuvo muy linda la charla, así que si quieren a la distancia hacemos el simbólico amoroso. Muchas gracias por el tiempo y estuvo muy, muy interesante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Y bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima conversación. Así que buen fin de semana y cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao.